Amigos de Red de Fútbol, el placer de reencontrarnos para una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Nuevamente desde los estudios de KRH Media aquí en la ciudad de Miami, junto a Eduardo Vizcayar. ¿Cómo va, Edu? Ya comenzó el Mundial de Clubes, ya hemos visto el debut del Inter Miami y nos preparamos para lo que va a ser la segunda presentación, esta vez en Atlanta frente al Porto. ¿Cómo te va, Ale? Bienvenido a casa. Muchas gracias. Te estaba esperando la gente. Me dejaste solo haciendo un par de episodios. No. Me dejaste Solari, así que... Tuvimos a Juan ahí bancando el mostrador. Juan ahí de remoto. Correcto. Pero bueno, buen viaje. Sí, precioso. El público te está esperando con ansias, esperando suscribirse, esperando más contenidos. Yo volví con novedades. Ah, sí, sí. Yo cuando me voy, al regresar, vengo recargado. Y hoy vengo recargado en pedidos, ajá, pero también en ofrecimientos. Ah. Así que... O sea, tenés una mano para pedir y otra para ofrecer. Correcto. En la mano para pedir, sí, lo de siempre. Que se suscriban a nuestro canal, que es Red de Fútbol, que le den like a nuestros videos, sí, que compartan todo el trabajo que hacemos con mucho cariño para que la gente, bueno, por supuesto, sepa que acá estamos. Por supuesto. En la mano que pido, ¿qué está? Estamos al borde de cruzar los 18.000 suscriptores. Bueno, estamos ahí. Estamos remando en los 17. Muy cerquita. Estamos remando. El partido es el próximo jueves, ¿no? El frente a Porto. jueves. 3 de la tarde. Atlanta, 3 de la tarde. 3 de la tarde del este. Bueno, yo les digo que si cruzamos la línea de los 18.000 suscriptores de aquí al jueves, que es una meta, yo puedo definirla como relativamente... Vos decís tangible. Fácil de lograr. El jueves venimos con algo especial. Y no digo más nada. Venimos, o sea, ya me estás incluyendo. Sí, claro, sí. Hablamos de qué pasa en Inter Miami en general, ¿no? Ok. El equipo de qué pasa en Inter Miami prepara algo especial para nuestros seguidores. Que no es el regreso acá al estudio de Juan Ballesteros. Todavía no. Todavía no. Estamos a punto de concretarlo. Estamos a punto. Estamos juntando. Claro, falta un poquito. Si llegamos a 20.000, vuelve Juan. Correcto. Lo de Juan es más 20. Más temprano que tarde. Vamos a ponerle 20. Más temprano que tarde, pero no da para el jueves. Ok. Te diría que el jueves Juan va a estar en un avión. Te diría. Ok. Por lo tanto, sí, nosotros si superamos los 18.000 suscriptores, gracias a todo el aporte de la gente que está del otro lado, sí, el jueves ya está enloquecida la gente. Prometemos algo especial. Perfecto. Para la hora del partido. Muy bien. ¿Te parece? Me parece bárbaro. ¿Estás dispuesto a cumplirlo? Estoy dispuesto a cumplirlo. Muy bien. Bueno, a lo que nos corresponde hoy es preparar precisamente ese duelo frente al Porto. Todos vamos a coincidir, Edu, que es como la gran primera piedra en el camino que se le presente al Inter Miami, teniendo en cuenta que en el grupo, bueno, el Al-Hilal era el teóricamente más accesible, sí, el menos fuerte de los otros rivales que son el Palmeiras y el Porto. El que viene de la confederación con menos... Correcto. O sea, porque en su confederación... Es el rey. Es el rey. Pero está. Pero aquí, bueno, nada. Todavía muchos ecos. Yo te arrancaría con los ecos del partido. Ok. Porque hubo mucha opinión. Nosotros reaccionamos con Juan postpartido. Le vimos el lado positivo a las cosas. Sí. Porque conocemos a este equipo, porque hablamos, porque lo conocemos al equipo. Y bueno, pero la gente, por ejemplo, la gente de Argentina que no lo sigue tanto, no lo ve tanto, le cayeron encima al Inter, que juega una liga intercountry, que Messi está pensando en otra cosa, a Suárez lo liquidaron, obviamente ponderaron a Ustari porque tuvo una gran actuación, un gran primer tiempo, en el segundo ya no le llegaron. Sí, sobre todo el penal lo convirtió en una figura clave, ¿no? De ese 0-0. Exacto. Un penal bastante cuestionable también. Y además hay alguna otra tajada también importante, sí, ¿no? Sí, hay una quemarropa, un cabezazo en un córner. Muy parecida a la que erra Allende, ¿no? A quemarropa del arquero. Exacto. El Yarawi. Hay un par de situaciones que tuvo el Inter también, porque bueno, fue un partido de dos tiempos, pero más que nada era eso, ¿no? O sea, cómo la gente de Argentina que vinieron a ver sobre todo a Boca, que juega aquí en el lado oeste, en Miami,
Y estaba la prensa también como reaccionando, viéndolo ahí de primera mano y muchas críticas a la liga, a Messi, que Messi se tiene que ir si quiere llegar bien al Mundial, todo eso. Y además, con una situación que se agregó pocas horas después, que es el resultado del otro partido. Claro. Ese 0-0 entre Porto y Palmeiras. No hay goles en el grupo. Los goles cotizan Están muy al todos alza. iguales, no hubo goles, está todo idéntico. Entonces ahí se disparó como una suerte de debate sobre si ese resultado era positivo o negativo para los intereses del Inter Miami. Claro. Cada uno puede tener su propia lectura. Me parece que al respecto hay, como se dice en términos legales, más de una biblioteca. Yo soy de los que creo que en realidad lo único que refleja eso es, bueno, cuánto hubiera valido ganar el primer partido. Ahí la cosa hubiera cambiado. Pero después, si vos sabés que si perdés los 2 partidos que te quedan, no vas a tener chance. No. Entonces mucho no cambia el escenario. No, pero sí, ganar es muy difícil acá, ¿no? No, claro. Pero llegando a 4 puntos en el partido contra el Porto, se puede generar una situación. Obviamente Porto tendría que ganar el último partido y ver ahí el tema de diferencia de goles y demás. Pero volvemos a lo mismo. Ya el Inter cumplió con el primer objetivo, que no perdió, sumó un punto. Y no pasó vergüenza. No pasó vergüenza. 2, le falta marcar el gol, le falta ganar un partido. O sumar un punto. Bueno, sumar un punto lo hizo. Ya está. Claro, pero es el único equipo de MLS que ha logrado sumar un punto. Correcto, porque perdió el Los Ángeles FC con el Chelsea. Perdió Seattle. Perdió Seattle con Botafogo. Que le hizo partido. Sí, Lo que me ha llamado la atención, anoche estaba, bueno, hoy es martes, estaba viendo el partido de Flamengo, tampoco le sobró mucho frente al Esperance de Túnez. Yo te diría que las dos grandes decepciones, no decepciones, los dos que pasaron vergüenza hasta ahora son el Auckland City, que se comió 10 con el Bayern Múnich, Y el Atlético. y el Atlético de Madrid. Yo creo que eso es lo más duro de todo. Los 4 goles que el Paris Saint-Germain le hace al Atlético de Madrid, porque son 2 equipos que están no vamos a decir en igualdad exactas de condiciones, pero sí en un plano competitivo similar. En la primera etapa de la Champions, en París, el Atlético le ganó 2-1. Y claro, este es un equipo que venía de su último partido. Fíjate todo lo que le había pasado a Paris Saint-Germain, que había ganado la Champions, pero muchos de sus jugadores se fueron, algunos a jugar la Nations League de la UEFA, otros sí pudieron tomar descanso, pero muchos estuvieron involucrados porque es un equipo top. Y aún así no le sacaron el dedo al renglón, tremendo, y le pasaron por encima al Atlético. Y bueno, el Atlético tendrá muchas cosas que replantearse. Sí, yo creo que el Paris Saint-Germain es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial. Sin duda. No solo por el momento que tiene, sino también porque, claro, se encuentran con una oportunidad histórica. Claro. Ya lograron un título que nunca habían logrado. Mirá, y ahora la tentación de un título novedoso, van a poner todas las fichas ahí. Claro, los cataríes. Imagínate los premios que pueden recibir esos muchachos. Claro. Los cataríes ya se habían trazado como una meta muy alta ganar la Champions. Lo consiguieron, ¿y de qué manera? Esperaron mucho y invirtieron mucho. Pero ahora tienen eso de conseguir la cima del mundo. Y no van a escatimar esfuerzos económicos. Creo que le han pedido a los jugadores esto. Un equipo que no tiene refuerzos. Y te digo algo más. En pos de esa candidatura tienen mucha juventud. Claro. Que para encontrar, y tienen un riquísimo plantel, puntos de recuperación y demás. Ya arrancaste con una goleada. Aún así creo que, por ejemplo, a veces no es tan positivo, es enormemente positivo, pero empezar con una goleada porque puede ser engañosa. Ganás un partido con tanta holgura que después vas a pensar esto va a ser fácil, y no es así. Y después te encontrás con otra realidad. Volvamos a lo del Inter Miami. A ver, yo creo que si bien muchos se pueden haber sorprendido con lo que vieron, nosotros no. No. Es decir, nosotros vimos más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, un equipo que arrancó mal, como que arranca casi siempre. Lo que me llamó la atención fue la recuperación. Para el segundo tiempo. Sí. Bueno, a ver. Sí y no. Yo creo que en la mayoría de los partidos recientes del Inter Miami, donde las cosas no le fueron bien en la primera parte,
por lo menos en los primeros 15 minutos de los segundos tiempos, había presentado buena cara. Reaccionó. Con otra actitud, con otro tono futbolístico, que ha sido, digamos, como una constante en los equipos de Mascherano, punto a favor. Pero es verdad que después de haber visto un primer tiempo tan desparejo desde el punto de vista de las chances, cómo se inclinó la cancha hacia el arco de Ustari, bueno, pensábamos que la situación se podía repetir en el segundo tiempo y no, fue la típica conclusión de que fue un tiempo para cada uno y donde el partido se pudo salvar en algunos detalles, ¿no? El penal de Ustari que tapa, esa gran tapada después del arquero del equipo egipcio frente a Allende. Dos remates de Messi en los postes. Está el tiro de Messi. El tiro libre que pega por afuera en el palo y se va. La gente gritó, la gente se reía de eso. O sea, bueno, está, pero fue una situación engañosa. No, bueno, pero está bien, exacto. No es que la gente no sepa de fútbol porque se confundió, pensaron que la pelota había entrado. Claro. Después hay otro tiro libre de Messi que termina en el techo del arco, una pelota complicada para el arquero. Sí, el arquero la toca, golpea el travesaño y se va. Correcto. Pero casi lo sorprende por arriba. Messi mucho más activo en el segundo tiempo, mejoró mucho. Y por ejemplo, del otro lado, veía parte de la prensa deportiva española, como creo que titularon, no sé si era Messi mereció el gol o el único que podía hacer un gol era Messi. Y bueno, que Messi está dentro de lo que está. Creo que sí, el equipo sintió los nervios del debut y es comprensible. Sí, claro. Porque imagínate, para muchos jugadores es un mundial. Cuando pase el tiempo, es el mismo formato de la última Copa del Mundo. Cuando pase el tiempo, dirán estos chicos, hemos jugado un mundial. De clubes, pero hemos jugado un mundial. Viste que se ha hablado mucho de este nuevo protocolo de presentación de los jugadores, ¿no? Que muchos de los jugadores del Inter se sorprendieron o como que no lo sintieron muy cómodo. Para mí es un detalle, ¿no? Pero es show. Creo que se ha adaptado mucho a lo que la FIFA ha entendido que tiene que hacer para seducir al público aquí en Estados Unidos. Sí. Igual yo creo que si esa es la idea, no creo que se vaya a lograr el objetivo solo por la forma de presentar. Y entiendo, a ver, el fútbol tiene sus propios códigos, ¿no? Sí, claro. Entonces, está bueno que vos puedas ir modificando ciertas cosas mientras no alteres cuestiones que son esenciales. Vos decís, bueno, en muchos deportes se hace la presentación individual, ¿no? Por ejemplo, en el básquetbol, sí. Pero se presenta no sé en la NFL. Se presenta a los 5 titulares, claro, ¿no? Sí, cortito y al pie. Cortito. Cancha chica, se termina. Esto es todo como una cosa que va dilatando y que además me parece conspira contra ese... Y creo que solamente me apura ahí el que lo de Sare Juan. No sé si el visitante, obviamente, el quinteto inicial del visitante, fulano, mengano, sutano, y ya está, listo. Sí, claro, porque está para hacer ruido, digamos, para el local. Pero acá conspira contra ese espíritu de cuerpo, ¿sí? Esto de que los jugadores están juntos en el vestuario, juntos en el túnel, juntos en el momento de la salida de la cancha. Muchos dirán, es una pavada, es un detalle. Está bien. El otro día de Arrascaeta le preguntaron después del partido, en el debut de Flamengo, y dijo que bueno, que él se sentía, capaz que el jugador se sentía más protagonista, pero yo no le veo realmente una cuestión demasiado útil. Más protagonista que él por el gol que hizo. O sea, sí, obvio, pero quiso decir como que le daba como un tono más de importancia al individuo. Elevando. Exactamente, ¿viste? Como actor de cine, ¿viste? Una cosa está bueno. Que creo que es lo que busca la FIFA, pero es una cuestión detalle, pero quería traerlo un poquito. Lo fundamental será que los estadios se llenen, porque ha habido algunos donde sí, ha habido otros donde hubo gran colorido, pero hubo otros donde, bueno, quedan grandes, ¿no? Sí, hay plazas que evidentemente van a depender de... Atlanta metió solamente 22.000 espectadores. Claro, es un estadio enorme, ¿no? Sí, 70 y pico. Bueno, es donde va a jugar de nuevo ahora 75.000. El Inter Miami, un estadio que, bueno, nos trae muy buenos recuerdos, ¿no? De lo que fue la postemporada pasada. De hecho, en la Copa América, Messi sufre un problema muscular en ese estadio contra Chile. Claro. Y después lo arrastra por todo el resto del torneo. Pero fue contra Canadá el debut, ¿no?
El debut fue contra Canadá. Sí, fue en el segundo partido. Correcto. Tenés razón, fue en el segundo partido. Buena la corrección. El debut fue contra Canadá y en el segundo partido en New Jersey es ahí donde sufre el Correcto. Bueno, Porto va a ser otra historia, ¿no? Evidentemente es un Sí. desafío supremo para el equipo de Mascherano. Hace un ratito alguien me dijo, no voy a decir quién, alguien me dijo, está en la misma situación que el Auckland City. Y yo creo que no. ¿El Porto? No, el Inter. El Inter. Como que si vos comparás el partido del Bayern Múnich con el Auckland City, ese 10-0, poner al Porto frente al Inter Miami sería como una cuestión análoga. Y yo creo que no. Yo creo que no, porque por más que obviamente existe una gran diferencia entre la MLS y el fútbol europeo. Bueno, Chelsea fue solamente 2-0. Sí, está bien. Y le costó en el segundo correcto, tiempo. Correcto, no, por eso, pero sabemos que hay una diferencia. Y Botafogo, está bien, no es el mismo Botafogo que ganó la Copa Libertadores. Correcto, pero le ganó 2-1 a Seattle. le costó, sí, Correcto. sí. Seattle tuvo oportunidades importantes Perfecto. en el primer tiempo. Pero el primer punto de diferencia es que el Auckland City es un equipo semiprofesional, no es un equipo profesional. Y aparte, bueno, el Inter ya no se va a confundir de que tiene un punto y ya está para clasificar, no. Jugó un partido, algunos se habrán quitado ese miedo escénico, porque creo que, salvo Messi y Ustari, no vi buenas actuaciones. O sea, sí alguien rescató que Redondo jugó un partido muy prolijo, ahí va, esa era la palabra exacta. Porque los demás no vimos tantos aciertos o grandes. Telasco, que venía de la eliminatoria, un poco más contenido. Bueno, Suárez le costó mucho. Bueno, hay que ver también que la ausencia de Jordi Alba te condiciona mucho, ¿no? Es decir, sabemos que este equipo sin Jordi Alba pierde un índice futbolístico muy importante. Creo ¿no? también que muchos de los problemas defensivos fueron por el flojo desempeño del lado derecho de la defensa. Falcón, Busquets tampoco tuvo un buen partido y lo apretó muy bien el Al-Ahly y eso generó que el Inter estuviese más perdido. Entonces, yo creo que también habría que ver la métrica, pero me dio la sensación de que el Inter esperó un poquitito más atrás en el segundo tiempo y ya no lo retrasó tanto a Messi a la hora de armar juego. Lo dejó adelante con Luis y generó que Allende bajara un poquito más, que colaborase, y el equipo mejoró a partir de eso. Bueno, de hecho lo pudo ganar, pero también lo pudo perder. No se da esa jugada en el último minuto Sí. con el tiro de esquina, donde hay una contra tremenda a favor terminan de... 4 contra 2 Claro. inicialmente, Fray llega, son 4 contra 3, está muy mal manejado el contragolpe. Y donde queda en evidencia el momento de Suárez, ¿no? Desde el punto de vista del soporte físico, porque él elige con mucha vergüenza deportiva, digamos, ser protagonista del regreso, después que él fue el ejecutante del córner. Pero es que claro, por eso, la jugada parte de una ejecución queda en evidencia, donde el equipo digamos, va muy adelante pensando que es la última jugada, que no lo era, y habían armado una acción en un córner previo, Anterior, del sí, otro sí, lado, sí, entre correcto. Messi y Cremaschi, Correcto. que Cremaschi también entró bastante bien. Es como que Cremaschi lo miraba a Messi y Leo le decía, sí, hacemos esa, y no estaba convencido, y la hicieron muy bien. Sí. Porque de ese centro llega una oportunidad muy clara. Pero la imagen que deja Luis en esa última corrida es, Claro, Messi es después complicada. cruza la cancha para un córner del otro lado y el Inter quiere apurar el córner de este lado Por eso y lo patea Luis. Lo claro. ejecuta Suárez. Y el regreso, el retroceso de Luis es complicado, refleja evidentemente la diferencia de edad. Estamos hablando del minuto 95. Eso fue una imagen que no es agradable dejar. Dura. Claro, para un jugador con el recorrido que tiene Luis. Pero bueno, el Porto está dirigido por un entrenador que conocemos bien, como es el argentino Anselmi, Sí. que sorprendió al fútbol a nivel internacional con Independiente del Valle, que después llegó a Cruz Azul y se fue. Perdió 2 definiciones. Se fue de manera polémica, porque tenía con contrato. polémica de por medio a el Porto. Un técnico que tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Y que hace jugar a sus equipos al estilo. Es decir, un tipo que le gusta tener la pelota, que juega con 3 defensores, con 2 carrileros que son súper protagonistas, permanentemente con una llegada a la ofensiva
muy marcada y que bueno, yo creo que si bien no tiene grandes estrellas, No. tiene elementos como para decir que es el gran candidato para quedarse con el partido, ¿no? De hecho, bueno, terminó... En Portugal se sabe del marcado protagonismo de Sporting, Benfica y Porto. Correcto. Y bueno, tenés una temporada donde tuviste que cambiar de entrenador y terminaste de ese, entre comillas, furgón de cola de los tres grandes del fútbol de Portugal, significa que no fue una buena temporada. Vítor Bruno había sido el primer entrenador, después hubo un interinato y después llegó Anselmi a la salida de lo que había sido su paso por Cruz Azul, donde marcó el estilo. Él ya había marcado, como bien decís, el estilo con Independiente del Valle y en Cruz Azul lo intentó y le cambió la cara a Cruz Azul. Después Cruz Azul sin él termina consiguiendo el título de campeón de la CONCACAF. Yo creo que en estas instancias, en una situación de fase de grupos, jugará lo mismo. Porque también Anselmi es muy rígido en su idea. Él no va a cambiar. O sea, va a hacer ajustes, pero no va a cambiar su idea de fútbol. No, y además sí al Porto le puede pesar el hecho de que no pudo debutar con victoria. Es Claro, decir, y no marcó tampoco. sabe que tiene al equipo egipcio en la última fecha, pero no va a querer arriesgar, ¿no? No va a querer arriesgar nada. Es decir, es un equipo que va a salir a buscar la victoria. Es un partido decisivo, es una final. Porque si hay un ganador, el perdedor quedaría tocado y después se la tiene que jugar contra los egipcios, que nosotros decimos que no pintan nada, pero por ahí nos equivocamos, por ahí reaccionan, mejoran. Bueno, ya mostraron que, a ver, es un equipo que tiene cosas interesantes, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, desde el punto de vista del movimiento pero futbolístico, se pondera el marco, fue se dice. pero fue un equipo que jugó mejor que el Inter Miami. Pero bueno, se dice que el lo Inter global. Miami, toda esta prensa de Sudamérica sobre todo, atacando el nivel del Inter Miami. Sí, pero nosotros sabemos también que a veces hay una carga de prejuicio muy grande de todo lo que no sea lo nuestro. Es decir, todo siempre nos parece inferior. Nos parece inferior el fútbol asiático, nos parece inferior el fútbol africano, nos parece inferior el fútbol de la CONCACAF, nos parece inferior la MLS. Y cada tanto te llevas alguna sorpresa, ¿no? Porque hay sobrados ejemplos de momentos en los que equipos de Sudamérica la han pasado mal frente a equipos de esas confederaciones. De hecho, bueno, sí, nos muestra la final de la CONCACAF un contraste muy fuerte, la victoria de 5-0, pero después en el playoff entre el AFC y el América, que venía a ser campeón, venía de perder la final, el AFC pero había sido 3 veces lo da campeón. vuelta sobre el final. Se lo lleva a la prórroga en casa y se lo gana. Quizá también existe este estigma de los equipos de la MLS que cuando van afuera, cuando van a México, sobre todo, les está costando mucho. ¿Cómo puede incidir el factor cancha? Es decir, porque el Inter Miami sí va a terminar siendo local igual, Atlanta no está tan lejos, la gente que quiere ver a Messi lo va a ir a ver, pero no es lo mismo que jugar en Miami, sin duda, ¿no? Bueno, quizá desde el punto de vista climatológico, ¿no? Un estadio que si hace mucho calor se puede cerrar el techo. Correcto. Va a estar cerrado por la hora en la que se juega, ¿no? 3 de la tarde. Va a ser calor seguramente. Un estadio fabuloso, uno de los más lindos de todo Estados Unidos, ¿no? Conociendo a Atlanta, exacto, sí. Y justamente el partido llega un año después de aquella apertura de la Copa América ahí en ese estadio. Un estadio donde ya jugó el Chelsea. Un estadio que va a ser utilizado para el Mundial. Con césped ahora, si bien colocado desde abajo, o sea, colocando un césped sobre sobre arena o sobre una capa. Sí, con una cancha nueva. Exacto. Cancha levantaron nueva la cancha sintética. Y además, para el Mundial del próximo año, ese estadio va a sufrir una modificación en forma. Una reconfiguración porque está pensado para el fútbol americano, básicamente, ¿no? Porque es donde juegan los Falcons. Ahora, como todo esto es un ensayo para el Mundial, ahora se están viendo muchas cosas que le gusta a la gente, que no. Estamos como nosotros con el algoritmo, estamos peleando con el algoritmo. La FIFA está peleando, intentando buscar la cuadratura del círculo. Pero sí, eso, el césped es césped. No es césped sobre sintético, a diferencia del año pasado. Y bueno, esa es la tónica también en otros campos donde había ocurrido. Hay un presupuesto muy distinto entre la FIFA y la Conmebol. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Inter Miami para hacerle partido, para ser competitivo frente al Porto? Como lo pudo ser más allá de la derrota, insistimos, el Seattle frente al Botafogo o el propio Los Ángeles FC
frente al Chelsea. Tiene que evitar cometer errores, sobre todo. Más que nada, la historia del partido para mí pasa por ahí. Es cierto que se le pide eso a los equipos de la MLS, que no se puede jugar pensando en el error igualmente. Pero creo que el Inter cometió muchos errores en el primer tiempo del partido contra el Ahly. Y de alguna manera se acomodó mejor y se liberó para el segundo tiempo. Entonces, eso. Navegar el partido tratando de encontrar los puntos donde apoyarse. Creo que también a la vuelta de la eliminatoria, desconozco cuántos ahí, no se me fue ese detalle, los jugadores de Al-Ahly que venían de jugar con selecciones, porque veníamos de una fecha FIFA, pero creo que al Inter le afectó un poquito. Y creo que el entrenador también apostó por gente de entrada, como el caso de Avilés, que se dará cuenta que quizá no estén, porque la tendencia de Avilés ante un par de errores es la falta. Lo que pasa es que Avilés termina jugando por la ausencia de Jordi Alba, ¿no? ¿Te parece? Y bueno, porque lo tiene que pasar a Allen a jugar como lateral por izquierda. Y bueno, después termina colocándolo adentro a Fry para colocar al Chelo Weigan. Sí, yo creo que es un punto en el cual la vuelta de Alba de titular puede llegar a dar al equipo, sobre todo un jugador con ese tipo de presencia. No, y además de experiencia, ¿no? Y creo que verá también Mascherano eso. Si me taparon a Busquets, ¿qué hago? Porque en el segundo tiempo mejoró un poco la situación desde el posicionamiento de Inter Miami en el campo. Y ahí, bueno, creo que le vimos la mejor cara, vimos un partido de dos tiempos muy marcados. Obviamente el Porto juega otra cosa. El Porto va a ser agresivo a partir de ir a buscar la pelota. Tiene un par de jugadores muy buenos. Vivió un partido muy dinámico en New Jersey contra Palmeiras. Yo esperaba más de Palmeiras, porque está teniendo una muy buena ha tenido una muy buena primera fase de la Copa Libertadores. Está bien en el Brasileirao. Y para mí, de los sudamericanos, es uno de los grandes candidatos. Y el Porto, bueno, pudo haberlo ganado como pudo haberlo perdido. En un final donde en los últimos 20 minutos, Palmeiras parecía más entero. Sí, tuvo algunas chances el Palmeiras ahí sobre el cierre del partido de liquidarlo. Igual hubiera sido un gran resultado para el conjunto sudamericano. A ver, yo quiero ser coherente con lo que promulgamos antes del comienzo del campeonato, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya sabemos que el equipo no se pudo reforzar. Sí. Que el equipo apuesta a jugar esta competencia con el mismo plantel que tiene la MLS y que entendemos que desde el punto de vista objetivo no alcanza para pasar a la siguiente fase. Pero después los partidos hay que jugarlos y evidentemente podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Uh-huh. Para que esa sorpresa se configure, evidentemente, lo que vos decías, no cometer errores, ser muy efectivo en las pocas chances que puedas tener, pero sobre todo contar con la complicidad del rival, es decir, que el rival no tenga... Tenés que llevarlo que juegue un poquito menos. Exactamente, que no tenga su rendimiento a tope, porque cualquier equipo que sea, en este caso europeo, o de los brasileros que están en competencia, si están a tope, están 2 goles arriba tuyo, no tengo dudas. Bueno, pero mira, no tengo dudas. En el partido contra Palmeiras, Porto le costó imponer su estilo y tuvo menor posesión de pelota que Palmeiras, tuvo menor cantidad de remates, tuvo menor cantidad de oportunidades claras. Está bien, pero Palmeiras es más que el Inter Miami. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Palmeiras logró someterlo. Logró hacer que Porto, que como decíamos, no tuvo una grandísima temporada, ha vivido con una revolución con la llegada de Anselmi desde el punto de vista del estilo, porque es un estilo que cuesta un poquito captarlo, se necesita mucho tiempo de trabajo. Y bueno, salió a jugar como bien decías, con ese que fue en el fondo un 3-3-1-3. Correcto. Y dentro de eso hubo cosas que funcionaron y otras cosas que no funcionaron tanto. Jugó bien Mora, que es la gran perla que tiene el Porto, 18 años. No es Lamine Yamal, pero no es Doué, no es alguno de estos grandes talentos que ha presentado, jóvenes que presenta Paris Saint-Germain, pero es un jugador con talento. Muy bien. Bueno, a ver, el partido se juega el jueves, 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y nosotros estamos repitiendo lo que les dijimos al principio. Sí.
preparamos algo especial para el jueves, pero ustedes tienen que hacer su parte. Sí, sí. ¿Cuál es su parte? Que crucemos de aquí a ese momento la barrera de los 18.000 suscriptores, que yo creo que ya está. Estamos ahí. Si eso se concreta, ustedes se suscriben al canal, activan la campanita, le dan like a los videos, todo lo que les pedimos siempre. Bueno. Pero esta vez venimos con premio. Ok. ¿Por qué venimos con premio? Porque si logramos esa meta... El jueves volveremos. El jueves volvemos... Sí o sí. Sí o sí, pero si ustedes cumplen, volvemos de otra forma. Ok. Una edición, yo diría que súper especial de ¿Qué pasa Inter Miami? Ok. No decimos más nada. Está bien, está bien, está bien. Lo dejamos ahora en la cancha de nuestros amigos. Muy bien. ¿Te parece? Me parece bien. Pero te digo, para el final, que la gente no se fíe. Porto es un buen equipo. Obvio. Porto tiene muy buenos futbolistas. Tiene un 9 que es muy difícil de tomar. Los centrales van a tener que tener mucho ojo sobre Samu Omorodion, que es un jugador español que ha pasado ahora al Porto. En las bandas, Fabio Vieira llegó a jugar en el Arsenal. O sea, alternando. Acá hay talento. Y claramente la defensa liderada por Marcano no va a ser una perita en dulce, pese a que este equipo no pasó del empate contra Palmeiras, que es el gran candidato del grupo. ¿Usted lo pone a Palmeiras por arriba del Porto como candidato? Sí. ¿Mira? Muy bien. Bueno, sí. Veremos. Para mí, Palmeiras es el candidato a pasar. Y recordemos que lamentablemente al Inter le toca precisamente cerrar con Palmeiras en Miami. Frente al Palmeiras en el Hard Rock. Bueno, nos estamos yendo. Como siempre, el agradecimiento para Santi González por el gran trabajo que hace, que nos permite estar llegando a todos ustedes, y el gran trabajo que está preparando para el jueves, ¿no? Si es que ustedes cumplen su parte. Perfecto. Como siempre, un placer, Domisca. Gracias. Nos reencontramos en poquitas horas nomás para palpitar lo que haya sido ese duelo frente al Porto por el Mundial de Clubes de la FIFA. Que pasen bien. Será hasta la próxima. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!